Buenas tardes a todos. El tema que vamos a ver hoy corresponde a la bolilla número 4 y es el tema de las rendiciones de cuentas que vi que alguien preguntaba ahí en el chat. Bien, el tema que nos atañe hoy, la rendición de cuentas, es un tema que a mi entender es sumamente importante, no solamente en el quehacer de todos los comerciantes, sino que además, y como ustedes van a ver en su tarea después, el día de mañana como abogado, es importante porque este es una temática que trasciende al derecho comercial, sino que también, y como vamos a ver, la rendición de cuenta es una institución en común tanto con el resto del ordenamiento del derecho privado, el ordenamiento civil, como así también vamos a ver que es común al derecho público. Imaginemos como elemento para darle una visión de la importancia que tiene este tema, es que la rendición de cuenta estaba puesta como pilar del Estado moderno ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su artículo 15 fijaba que la sociedad tiene el derecho de pedir cuenta a todo agente público de su administración. Vamos a ver, perdón, me parece que Adriana Robles tiene su micrófono activado. Les pido una atención, que tengan bloqueado su micrófono mientras yo hablo y no hay inconveniente que cuando quieran preguntar lo desbloqueen y hagan las preguntas correspondientes. Gracias, Adriana. Bien, como les decía, entonces ustedes van a ver que esta institución de la rendición de cuentas es común a diferentes ámbitos o ramas del derecho. Así hacía mención yo recién a una rama del derecho público y expresamente la ley 24.159, que es la ley de administración financiera y de sistemas de control del Estado, establece en su artículo 8 que será aplicable lo relativo a la rendición de cuentas a las organizaciones privadas a las que se le acordaron subsidios y aportes. Entonces, por dar un ejemplo, ustedes conocen que hoy, o desde hace mucho tiempo, existen subsidios a determinadas actividades, como ser el transporte. Entonces, estas empresas que reciben fondos públicos tienen la obligación de rendir cuenta de qué es lo que hicieron con estos fondos públicos que el Estado le derivó. Lo mismo pasa también en el ámbito del derecho civil. Ustedes van a ver o han visto que existen determinadas instituciones, como ser todo lo que tiene que ver con el régimen de tutela y curatela, los administradores de sucesiones y demás, en donde también la ley ahí específicamente le pone a ellos la obligación de rendir cuentas. Y en el ámbito comercial o del derecho de la empresa y los negocios, que es el ámbito que nos incumbe a nosotros, ustedes también van a ver, y vamos a tratar en la clase de hoy, en qué supuesto es que existe esta obligación de rendir cuentas. Bien, me voy a permitir compartirlo en PowerPoint, así somos ordenados en la clase de hoy. Bien, entonces, hablamos recién de la importancia que tiene este Instituto de la Rendición de Cuentas en los distintos ámbitos o ramas del derecho. Bien, vamos a ver cómo cómo fueron los antecedentes históricos de este Instituto de Rendición de Cuentas. Ya en el medioevo podría verse la inclusión de la rendición de cuentas en algunos estatutos y que tenían que ver con la tutela, la curatela, es decir, la rendición de cuentas entre hermanos, entre padres e hijos, los administradores de bienes públicos y otras situaciones singulares que en ese momento ya se contemplaba como
que algunos sujetos estaban obligados a rendir cuentas. Posteriormente en ello, acá yo les cito el año 1588 en Venecia, surge un instituto de la remisión de cuentas, que si ustedes ven, este instituto establece ciertas reglas que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase de hoy, cómo esas reglas que estaban ya en el 1588, muchas de esas reglas se repiten hoy. Así en este estatuto ustedes ven que las cuentas deben ser redactadas de manera tal que sean fácilmente inteligibles, pudiendo ser contrañidos los obligados a su presentación a traer los libros relacionados con la administración. También se establecía que se debe computar lo recibido con los gastados. También se establecía que quien rinde cuentas está obligado a entregar todo el importe que exceda a su administración. También que este sujeto debe hacerse cargo de la mora en que incurra. También se establecía que debe consignar los instrumentos relacionados con los bienes que administró, que la cuenta debería ser realizada íntegra, y una serie de normas que vamos a ver cómo hasta el día de hoy estas normas, que ya proyectadas allá en el 1588, siguen en vigencia actualmente. Bueno, como antecedente más próximo a nuestra legislación, tenemos el Código de Comercio portugués, que data del año 1833. Este Código de Comercio portugués es la fuente donde se nutrió nuestro Código de Comercio. Ustedes saben que el Código de Comercio fue redactado por Acevedo. Bueno, la norma, toda esa norma que estaba prevista en el Código de Comercio, tomó como fuente este Código de Comercio portugués del año 1833, en donde se establecía que todo quien hace del comercio su profesión habitual está obligado por este hecho a cumplir con los actos y las formas establecidas en la ley comercial. Y entre esos actos estaba la obligación de rendir cuentas. Este es el antecedente más inmediato a nuestra legislación. Vamos a ver en el transcurso del día de hoy cómo fue evolucionando o cómo se diferencia el actual Código Civil y Comercial de la Nación en relación al Código de Comercio. Perdón, les pido, no sé cuál de ustedes tiene el micrófono encendido. Gracias. Bien, antes de la sanción o de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que fue en agosto del año 2015, los dos grandes cuerpos normativos que existían, esto es tanto el Código Civil y el Código de Comercio, ambos hablaban de la rendición de cuentas. Pero hay que hacer una distinción. El Código Civil no lo trataba de forma general, sino, o de forma expresa en la institución de rendición de cuentas, sino que esto estaba referido de forma aislada. Así, ustedes en los artículos 458, 467 del Código Civil tenían toda la legislación referida a la tutela, como también en el artículo 475 del mismo cuerpo normativo, las normas referidas a la curatela, o los artículos 1909 y siguientes referidos a las obligaciones del mandatario, como también en los artículos 1700 y siguientes, lo que se refiere a los administradores de sociedad, y los artículos 3868 y siguientes referidos al albacea. Es decir, ustedes ven cómo en el Código Civil lo que había era el instituto de la rendición de cuentas en algunos institutos en forma particular. Dijimos curatela, tutela, obligaciones del albacea, obligaciones del mandatario, administradores de sociedades. En cambio, en lo que se refiere al Código de Comercio, el Código de Comercio reguló ya el instituto de la rendición de cuentas en general. Este estaba primeramente previsto en el artículo 33,
en donde establece, ya lo vamos a ver, cuáles eran las obligaciones o deberes de los comerciantes, y específicamente la rendición de cuentas se encontraba normado en los artículos 68 a 74 de dicho Código de Comercio. Bien, actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación hay una regulación general del Instituto de la Rendición de Cuentas que se encuentra ubicado en el libro de las obligaciones, en el libro de los derechos personales, en el título de las clases de las obligaciones, en los artículos 858 a 864 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es importante hacer una breve reflexión en cuanto al codificador del Código Civil y Comercial de la Nación. Resaltó la importancia de esta institución, y así puede leerse en los fundamentos del anteproyecto, del proyecto de código, que ahí señalaba que la rendición de cuenta es regulada sistemáticamente con la finalidad de hacer coherente la aplicación de este instituto en numerosos ámbitos. Es decir, aquí el legislador pone de resalto la importancia de este instituto a diversos ámbitos jurídicos. Bien, dijimos entonces anteriormente que el Código de Comercio derogado, en el artículo 33, establecía cuáles eran los deberes o las obligaciones que tenían aquellos que ejercían el comercio, y entre ellos mencionaban la inscripción en el registro público, tanto de la matrícula como de los documentos, la obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal fin, la conservación de la correspondencia, y en el inciso cuarto, este artículo 33 expresamente decía la obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. Bien, ¿cuál era el sentido de ese artículo 33 del Código de Comercio derogado? Bueno, el sentido era que esta rendición de cuenta aseguraba la buena fe y estimulaba la confianza en las relaciones mercantiles. Bien, cuando ustedes vean el artículo 33, ustedes de la lectura de este artículo 33 tienen que saber diferenciar que cuando hablaba en este artículo 33 al principio de que todos los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación, este término de obligación que ha utilizado aquí el legislador no está utilizado en un sentido técnico jurídico, sino que estaba utilizado en un sentido vulgar. Entonces acá hay que hacer una primera diferenciación. Y tenemos que diferenciar, como ustedes habrán visto cuando estudiaron obligaciones, lo que es una obligación y lo que es una carga. Una obligación hace referencia a una relación jurídica en virtud de la cual una persona, el acreedor, tiene derecho a exigir a otra, el deudor, el cumplimiento de una determinada prestación. Mientras que la carga es cuando una norma fija la conducta que es necesaria observar cuando un sujeto quiere obtener un determinado resultado o beneficio. Si ustedes ven ahora nuevamente este artículo 33 y sus diversos incisos, vamos a ver que de todas estas obligaciones o deberes que imponía el código, lo que realmente, o la única obligación en el sentido técnico jurídico de la palabra, es la obligación de rendir cuentas. Los restantes incisos que se refieren tanto a la inscripción en el registro público como a la obligación de llevar libros, tener una contabilidad y demás,
esto, o la conservación de la correspondencia, en realidad esto no estamos ante una obligación en el sentido técnico, es decir, que alguien le pueda exigir a ustedes el cumplimiento de esto, sino que en realidad estamos en presencia de una carga. Es decir, si yo quiero hacer valer mis libros contables en juicio, tengo la carga de primero llevar esos libros y llevarlos en debida y legal forma. ¿Mm? Entonces, esta es una diferencia que ustedes tienen que saber respecto de este artículo 33, que después vamos a ver qué pasa con esta serie de deberes en el nuevo ordenamiento o en el actual ordenamiento del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, les hago una consulta. ¿Alguna duda hasta acá? Pueden hablar y preguntar. Continuamos entonces. Bien. En el Código Civil y Comercial de la Nación no hay, no van a encontrar ustedes ninguna norma igual que la del artículo 33 del Código de Comercio. Pero estos deberes que hicimos referencia están contemplados en diferentes artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Así, el artículo 320 habla de la obligación de llevar la contabilidad, el artículo 321, la forma en que dicha contabilidad debe ser llevada, y el artículo 328, la conservación del libro. Y en lo que nos interesa en la clase de hoy, son los artículos 858 a 864 los que regulan esta obligación de rendir cuentas. Bien. Debemos hacer una diferenciación entre lo que es una cuenta y lo que es la rendición de cuentas. La cuenta es una descripción gráfica de los diversos hechos o resultados pecuniarios relativos a una determinada operación. Vamos a ver con más profundidad qué se entiende por cuenta. Pero me interesa que ustedes sepan diferenciar que no es lo mismo hablar de cuentas que hablar de rendición de cuentas. Esta segunda, es decir, la rendición de cuentas, consiste en poner en conocimiento de las personas interesadas todos los antecedentes, hechos y resultados de una determinada operación o de un negocio. El artículo 858 del Código Civil y Comercial de la Nación define o establece qué se entiende por cuenta. Y se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos, resultados pecuniarios de un negocio, aunque consistan en un acto singular. El artículo 68 del Código de Comercio, que eran los artículos que se encargaban de regular la rendición de cuenta, decía que toda negociación es objeto de una cuenta. Toda cuenta debe ser conforme a los asientos de los libros de quien la rinde y debe ser acompañada de los respectivos comprobantes. Tenemos que decir que el artículo 858 del Código Civil y Comercial de la Nación tiene una mejor redacción que el 68 del Código de Comercio. ¿Y por qué decimos esto? Porque mientras el artículo 68 del Código de Comercio expresamente o hace alusión a las cuentas que debe ser conforme a los asientos de los libros, el actual 858 deja de lado o lo desvincula necesariamente a la cuenta de la existencia del libro. Es decir, que no es necesario para que exista una cuenta que la misma tenga su apoyo en libros. Entonces, esta es la diferencia. Es una redacción superadora del artículo 68 del Código de Comercio que daría la impresión, ese artículo derogado, que la cuenta solamente estaba basada en asientos en libros. Y vamos a ver que esto no es necesariamente así. Supongamos que ustedes le dan a una tercera persona o le encargan a una tercera persona la venta de un automotor que ustedes tienen, esta persona no llega a libros
y no por el hecho de no llevar libro, significa que la cuenta que puede llegar a practicar él no sea una cuenta en tal sentido. Bien, la palabra cuenta tiene distintas acepciones. Desde un punto de vista coloquial o vulgar, se la utiliza para hacer referencia a la cuantía de un saldo a pagar al cambio de bienes recibidos o servicios prestados. El ejemplo típico que puede darse respecto de este punto de vista es cuando ustedes se sientan en algún bar o en alguna confitería con algún amigo, tienen un consumo y ustedes al pedirle al mozo que le traiga la cuenta, en realidad lo que están haciendo es pidiéndole que le dé un detalle de los consumidos de ustedes y cuál es el saldo que ustedes tienen que pagar a cambio de esos bienes recibidos. Este es el ejemplo típico de la cuenta en sentido vulgar. Desde el punto de vista contable, vamos a decir que es una serie de anotaciones referentes a un objeto determinado que tiene por propósito poner de manifiesto la magnitud inicial, las variaciones sucesivas y la medida final del objeto de la cuenta. Y, por último, desde un punto de vista jurídico, podemos decir, entonces, que una cuenta puede verse como un hecho documentado, en tanto se trata de una declaración que da razón de cierta negociación realizada por un comerciante y que ha sido concluida de una determinada forma. Entonces, ustedes siempre tengan presente que la cuenta debe tratarse o debe ser realizada de forma razonada o razonable. Ya vamos a ver cuáles son, cuando veamos los requisitos, vamos a hacer hincapié en esto. Bien, el artículo 858 continúa y nos habla de la rendición de cuentas. El artículo 858 nos dice: hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada. Es decir, que la rendición de cuentas es presentar a un interesado un informe exponiendo la forma, condiciones y resultados de un negocio determinado, acompañando los comprobantes del respaldo y las explicaciones que lo hagan claro. Entonces acá ustedes pueden ver cuál es la diferencia entre la cuenta en sí y la rendición de cuenta. La rendición de cuenta significa que presentamos esa cuenta a un interesado, exponiéndola de forma tal que se explique de qué forma llegamos a determinados resultados. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna? Continuamos entonces. Sí, vamos bien, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces seguimos. Dijimos que la rendición de cuentas está ubicada en el libro de los derechos personales, en el título de las obligaciones en general, en el capítulo que habla de las clases de obligaciones. Cuando hablamos de la obligación de rendir cuentas, se trata de una obligación de hacer. Ustedes habrán estudiado en Derecho Civil 2, en obligaciones, que las tres obligaciones que conocen son obligación de dar, hacer o no hacer. Y la rendición de cuentas se trata de una obligación de hacer y como tal también se encuentra regulada por los artículos 773 y siguientes. Ahora bien, hay que distinguir, y esto quedaba quizás más patente en el anterior ordenamiento, es decir, en el Código Civil y el Código de Comercio, cuando se encontraban ambos cuerpos separados, que había una diferenciación cuando hablábamos de rendición de cuentas en el ámbito civil en relación al ámbito comercial. En ese momento se decía que la rendición de cuentas en el ámbito civil tenía necesariamente como origen un contrato o un cuasi contrato, y que como tal entonces esta rendición de cuentas era en interés privado. Entonces, y si esto era en interés privado, obviamente que esto era renunciable. Como ejemplo entonces de
de estos contratos o cuasi contratos que daban lugar a la obligación de rendir cuenta, teníamos el mandato o la gestión de negocios. Bien. Ahora, en el ámbito comercial, en ese momento se decía que además de fuente contractual, además esta obligación tenía una base legal y que era inherente al ejercicio del comercio. Recuerdan que al principio de la exposición dijimos que el artículo 33 lo que quería hacer era incentivar la buena fe y la transparencia en el comercio. Bueno, entonces en el ámbito comercial, además de tener su fuente en los contratos, también tenía un origen o surgía como obligación legal. Y como tal, se discutía si la misma era renunciable o no. Lo que quiero que tengan en cuenta ustedes respecto a la obligación de rendición de cuentas, como principio, ustedes podrían decir que la obligación de rendición de cuentas es renunciable, salvo cuando está interesado el orden público. ¿En qué caso está interesado el orden público? En los casos de tutela y curatela. En esos casos, la obligación de rendir cuenta, como ejemplo, no es renunciable. Bien. Veamos cuáles eran los sujetos obligados según el Código de Comercio vigente antes del año 2015. El artículo 70 del Código, había dos corrientes. Una interpretación restrictiva, apoyada fundamentalmente por el doctor Malagarriga, que establecía que todo comerciante que contrataba por cuenta ajena está obligado a rendir cuenta instruida o documentada de su comisión o gestión. Es decir, la interpretación restrictiva de este instituto decía que solamente aquellos que gestionaran un negocio o un interés ajeno estaban obligados a rendir cuenta. La otra postura era una interpretación amplia, seguida por Fontana Rosa y Romero, que decían que la rendición de cuenta era una obligación profesional y emergente de la calidad de comerciante. Entonces ellos decían que como el artículo 68 decía, toda negociación es objeto de una cuenta, esta obligación de rendir cuenta pesaba sobre todo aquel que revirtiera la calidad de comerciante. Veamos ahora cómo el Código Civil y Comercial de la Nación ha zanjado esta discusión. El artículo 860 del Código Civil y Comercial de la Nación establece quiénes son los obligados a rendir cuenta. Dice, están obligados a rendir cuenta, excepto renuncia expresa del interesado, quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. Por ejemplo, este tipo de ejemplo es quien actúa como comisionista en la venta de un inmueble ajeno, quienes sean parte en la relación de ejecución, en relaciones de ejecución continuada, cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio, y también se encontraban obligados a rendir cuenta quien debe hacerlo por disposición legal. Esto es el gestor, el mandatario, el comisionista, el agente marítimo, el depositario, el locador de una obra de administración, el intermediario en la venta de un fondo de comercio, el acreedor prendario que enajena un bien, el banco en una cuenta corriente, el concesionario, el editor, el fiduciario, etcétera, y otros sujetos más. Entonces, ustedes ven cómo acá el Código Civil y Comercial de la Nación supera esta discusión y pone énfasis en la obligación de rendir cuenta de aquellos que gestionan un interés ajeno. Aun cuando este interés ajeno sea parcial. Por ejemplo, perdón,
hay un micrófono, creo que es Daniela Burgo que está conectada. Si lo puede silenciar, le agradezco. Bien, gracias. Entonces, dijimos recién que están obligados a rendir cuentas quien actúa en interés ajeno, aun cuando el interés ajeno pueda ser parcial. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy administrador de la sucesión o del sucesorio de mis padres. Y yo tengo otros herederos o coherederos que son mis hermanos o mis hermanas. Entonces, yo tengo un interés propio, pero a su vez, además, hay un interés ajeno por el cual yo voy a tener que rendir cuenta, que está dado por el interés que tienen mis hermanos en el acervo hereditario. Entonces, aún en este supuesto, en donde hay un interés propio conjunto con un interés ajeno, también debe rendirse cuenta. ¿Cómo debe efectuarse esta rendición de cuenta? Dice, la rendición de cuenta puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez. Como ejemplos de rendición de cuentas judiciales, tienen ustedes el administrador del sucesorio, tienen los supuestos de intervención judicial, es decir, en aquellos conflictos societarios, por ejemplo, en donde un juez ordena intervenir una sociedad y le fijan cuáles son o le encomienda determinadas tareas a ese interventor judicial, este interventor judicial va a estar obligado a realizar su rendición de cuenta ante el mismo juez que lo designó en tal función. Bien, veamos ahora cuáles son los requisitos de la rendición de cuenta. En primer lugar, la rendición de cuenta debe ser hecha de un modo descriptivo y documentado. Debe incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión. Se deben acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que no sean de su uso no entenderlos, y debe concordar con los libros que lleve quien los rinda. Supongamos que a algunos de ustedes viene una persona y le encomienda la administración de 10 departamentos por el término de 3 años, porque esta persona debe ausentarse de la provincia o del país y en razón de la confianza que le tienen a ustedes, esta persona le encomienda la administración de estos 10 departamentos. Bueno, ustedes al momento de realizar la rendición de cuenta deberán hacer una exposición de forma descriptiva, es decir, bueno, tendrán que explicar de estos 10 departamentos, yo puse en alquiler los 10, ese alquiler lo hice a través de la inmobiliaria tal, de esos 10 departamentos se alquilaron 5, el valor en el cual se lo alquiló fue de X pesos, es decir, ustedes van a tener que hacer toda una descripción del negocio que se le encomendó, incluyendo, obviamente, las referencias y las explicaciones que sean razonables. Es decir, ustedes no van a tener que explicar por qué eligieron una u otra inmobiliaria o por qué eligieron uno u otro medio de publicidad, pero sí dar detalles de, bueno, lo publicamos acá por tantos días, este fue el valor o el costo de la publicación. Es decir, van a tener que dar unas explicaciones razonadas de forma tal que la rendición de ustedes sea comprensible por parte de su destinatario. Y obviamente van a tener que acompañar los comprobantes de ingreso y egreso, es decir, voy a tener que adjuntar los recibos de los gastos en que incurrí, es decir,
lo que yo pagué por la publicidad del alquiler de los departamentos, lo que yo pagué de comisión de la inmobiliaria que intervino en el alquiler, lo que yo gasté en formalizar los contratos de alquiler de cada uno de los departamentos, y así también tendrán que acompañar ustedes los comprobantes de egreso, es decir, los recibos de pago de los inquilinos que tenemos en cada uno de esos departamentos. ¿Y por qué dice, excepto que sea de uso no extenderlos? Ustedes, como sabrán, hay determinados gastos en que pueden incurrir que, dado la informalidad de determinadas tareas, pueden que ustedes no tengan los comprobantes legales correspondientes. Por ejemplo, supongamos que en uno de estos departamentos ustedes tienen la rotura de un caño de agua y que llaman a un plomero. Bueno, es posible que ese plomero realice su trabajo de forma informal y por lo tanto ustedes quizás no tengan el comprobante de ese gasto. Entonces, cuando no sea de uso extender ese tipo de comprobante, obviamente que ustedes están acá eximidos de presentar. Entonces, ¿cuáles son las formalidades las formalidades para la rendición de cuentas? Son que debe ser descriptiva, explicativa, analítica, es decir, que debe hacerse una explicación de la gestión de este negocio y que esta explicación debe ser vista con un criterio de razonabilidad. Esto nos permite determinar si la persona a quien le encargamos la gestión o el negocio ha cumplido con las instrucciones que nosotros le impartimos. Y la otra formalidad o el otro requisito de la rendición de cuentas, entonces decimos que tiene que ver con que la misma tiene que ser documentada, es decir, debemos presentar, junto con la explicación esta de nuestra gestión, debemos acompañar los documentos que respalden los egresos e ingresos que implicó nuestra gestión. Bien, yo acá le cito un fallo en donde dan cuenta de qué forma está bien efectuada una rendición de cuentas. La jurisprudencia ha dicho que para que una liquidación de cuentas pueda ser tenida como tal, es necesario que sea instruida y documentada, es decir, que contenga las explicaciones, justificaciones y comprobantes que demuestren los procedimientos y resultados de la gestión. ¿Preguntas? Doctor, una consulta. ¿Y en qué momento sería, por ejemplo, adecuado hacer una presentación o rendición de cuentas? O sea, ¿quién puede pedir la rendición de cuentas? La persona, por ejemplo, que me encargue de hacer un mandato, por ejemplo, ¿en cualquier momento puede hacerlo? Bien, ¿O hay un momento? ya vamos a ver, obviamente el sujeto interesado, es decir, la parte, como vos dijiste, de este contrato, es quien está obligada a rendirte cuenta a vos. O en algunos supuestos en donde por una norma, una disposición legal, estén obligados a rendir cuenta, como era el tema de los administradores de las sucesiones. Los administradores de las sucesiones tienen la obligación de rendir cuenta sin necesidad de que alguien se lo requiera. En cuanto a la oportunidad, ya vamos a ver más adelante cuál es la oportunidad que debe rendirse cuenta. Te pido unos minutitos que avancemos con la clase y ahí vamos a hablar de la oportunidad para rendir cuenta. ¿Profe? Sí. En cuanto a los obligados a rendir cuentas, entonces se puede decir que es una interpretación restrictiva la que hace el Código Civil y Comercial. No, no es una interpretación restrictiva. El código no tiene una interpretación restrictiva. Respecto de los obligados a rendir cuentas. Lo que el Código Civil y Comercial de la Nación adoptó es la posición restrictiva en cuanto a si la naturaleza de la rendición de cuentas se trataba. A ver, vamos a volver para que se entienda. Cuando vimos las distintas posturas respecto de la obligación de rendición de cuentas,
dijimos que había una concepción amplia y una concepción estricta. La concepción amplia decía que todo comerciante, por el simple hecho de ser comerciante, tenía la obligación de rendir cuenta. ¿Por qué? Basamos en el artículo 68, que expresamente decía: toda negociación es objeto de una cuenta. Entonces, esta era la interpretación amplia. La interpretación restringida es la que decía que, que solamente quien contrata por cuenta ajena estaba obligado a rendir cuenta. El artículo 860 del Código Civil y Comercial de la Nación se ha volcado por esta interpretación restrictiva en el sentido que son aquellos quienes actúan en interés ajeno quienes están obligados a rendir cuenta. No sé si fui claro. Sí, doctor, sí se entendió. Sí, se entendió. No me acuerdo el nombre del alumno que recién preguntó. Bien. Entonces, continuamos. Bien. Dijimos entonces que la rendición de cuentas debe ser descriptiva y documentada. Y podríamos decir entonces que esta rendición tiene tres elementos. Un elemento óptico gráfico, es decir, que tiene que contener todas las operaciones aritméticas relativas a los ingresos, egresos y saldos. Entonces, el elemento gráfico, en donde ustedes van a poder ver, bueno, a ver, cuáles son todos los ingresos que yo tuve, de los 10 departamentos que dijimos, como ejemplo hace un rato, alquilé 5, esos 5 tengo un alquiler de 1.000 pesos mensuales cada uno, de 10.000 pesos, entonces vamos a tener gráficamente operaciones aritméticas que nos van a decir cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, y esto nos va a arrojar un saldo. A su vez, esta rendición de cuenta debe tener un elemento literario o narrativo. Esto es una explicación razonable de las operaciones realizadas. Es decir, que yo no rindo cuenta con el simple hecho de presentarle este elemento óptico o gráfico de cuáles son los ingresos, egresos y el saldo, sino que además la rendición de cuenta implica que nosotros debamos realizar una explicación razonable de las operaciones realizadas. Esto es, tanto de las operaciones que significaron ingresos como de operaciones que significaron egresos. Y, obviamente, los resultados obtenidos. Y un tercer elemento, que puedo decir que es un elemento documental, y que es acompañar físicamente la documentación y comprobantes respectivos. Es decir, cuando ustedes vayan a rendir cuenta de la administración de estos departamentos, deberán acompañar todos los comprobantes de gastos que ustedes tengan, deberán acompañar los contratos de alquileres, los recibos de pago, es decir, tanto el elemento óptico gráfico que hicimos referencia anteriormente, como la explicación de estas operaciones, deben estar respaldadas con la respectiva documentación. Bien, continuemos. Recién preguntaba una alumna cuál era la oportunidad para rendirse cuenta. El artículo 861 del Código Civil y Comercial establece que las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad en que estipulan las partes o dispone la ley. Y en su defecto, la rendición de cuenta debe ser hecha al concluir el negocio, y si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. El artículo 861, como ustedes ven acá,
le da preeminencia a la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, comienza diciendo que la oportunidad para rendir cuentas es la oportunidad en que las partes han acordado. Es decir, que si con esta persona que a mí me encomienda el alquiler de su departamento, nosotros convenimos que la rendición de cuentas va a ser semestralmente, yo tendré la obligación de rendirle cuenta cada 6 meses a estas personas. O cuando la ley establezca un plazo. Si no mal recuerdo, el administrador provisorio de las sucesiones tiene la obligación de rendir cuenta cada 3 meses. Entonces acá hay un plazo que expresamente es establecido por la ley. Ahora, como verán, le da preeminencia a la autonomía de la voluntad o a lo que dispone la ley. Cuando no hay, entonces, acuerdo de voluntades o no está dispuesto por la ley, el artículo 861 dice que la rendición de cuentas debe ser hecha al concluir el negocio. Es decir, si a mí se me encomienda la venta de un automóvil, la obligación mía de rendir cuenta va a ser una vez que yo concluya este negocio, es decir, una vez que yo venda el automóvil. O tratándose de un negocio de ejecución continuada, la rendición de cuentas será al concluir cada uno de los periodos o al final del año calendario. Supongamos que a mí me encomienda la administración de una quinta de citrus por el término de 10 años, tratándose de un negocio de ejecución continuada, yo tendré la obligación de rendir cuenta en cada año calendario. Bien, ¿cómo se aprueban las cuentas? La ley establece 2 formas de aprobación de la rendición de cuentas. Una que puede ser de forma expresa, en donde el sujeto activo le da su aprobación de manera expresa a la gestión que le ha encomendado a esta tercera persona, pero también la ley prevé que las cuentas pueden ser aprobadas de forma tácita. Y dicen que hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley, o en su defecto, en el de 30 días de presentada en debida forma. Entonces acá, nuevamente, el artículo 862 pone en énfasis la autonomía de la voluntad y nos dice que la aprobación tácita, tenemos que una cuenta puede ser aprobada tácitamente cuando no nos pronunciamos, no observamos esa cuenta en el plazo convenido o establecido por la ley, y en defecto de dichos plazos, en el plazo de 30 días desde que nos presentaron en debida forma dicha cuenta. En el ejemplo anterior, si la persona que nos encomendó el alquiler de los departamentos, convenimos o en el mismo contrato dejamos establecido que el plazo para observarla es de 15 días, en esto significará que transcurridos los 15 días, que es el plazo que nosotros acordamos, y no hay observación, se las tiene por aprobada a estas cuentas. En defecto, entonces, de convenio entre partes o en defecto de disposición legal, el artículo 862 dice que las cuentas quedan aprobadas tácitamente si transcurren 30 días desde su presentación. Esta aprobación tácita, lo que hace la ley acá es crear una presunción in iuris tantum, es decir, que la parte puede probar que él tuvo una imposibilidad de observarla dentro de esos 30 días. Por ejemplo, yo puedo decir que durante esos 30 días estuve internado y que este hecho me impidió a mí
poder observarla dentro del plazo convenido. Entonces, lo que crea la ley con esta aprobación tácita es una presunción iuris in tanto. Pero, le reitero, debemos nosotros acreditar que nosotros estuvimos imposibilitados de realizar la observación de estas cuentas por un motivo que nos impidió de realizarla en ese plazo. En el ejemplo anteriormente, porque estuve internado y no tuve posibilidad de observarla. Bien. A su vez, este mismo artículo 862, en su parte final, dice, sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibido. Es decir, que aquí la ley nos posibilita observar, aún transcurrido esos 30 días y dentro del plazo de un año, cuando se trata de errores de cálculo. Supongamos que la suma o la resta de algunos conceptos hubiese sido errónea, entonces nosotros dentro del año podríamos observar la cuenta. También en los casos de registración, si nosotros al revisar la documentación advertimos que hay unos de estos comprobantes o registros que no tienen la debida registración, nosotros podríamos observar dentro del plazo de un año la cuenta basada en este error de registración. Recuerden además que este plazo de un año es un plazo de caducidad, razón por la cual, transcurrido ese plazo, se pierde el derecho a formular dicha observación basada en errores de cálculo o de registración. En aquellas gestiones u operaciones que se traten de relaciones de ejecución continuada, el código dispone, en el artículo 863, que la aprobación del último periodo hace presumir que las anteriores rendiciones se encuentran también aprobadas. Es decir, que si nosotros efectuamos rendiciones de cuentas parciales en contratos de ejecución continuada, si yo apruebo la última rendición de cuenta sin hacer salvedad alguna, estoy aprobando las cuentas que anteriormente debieron ser realizadas. ¿Dudas? Perdón, que pregunto, pero no los veo. ¿Alguna pregunta? No, profe, vamos bien. Bien, continuamos entonces. ¿Cuál es el efecto de la aprobación? Disculpa, el José. 64, como ustedes ven acá, establece que hay dos efectos que son los principales de la aprobación de la cuenta. Dice, una vez aprobada la cuenta, el saldo debe ser pagado en el plazo convenido o en el dispuesto por la ley o en su defecto en el 10 días. Y el segundo efecto es que el obligado a rendir las cuentas debe devolver al interesado los títulos y documentos que se le hayan entregado, excepto las instrucciones de carácter personal. Entonces, el efecto de la aprobación de las cuentas es que esta aprobación de cuentas arroja un saldo y como tal debemos pagar este saldo. En el ejemplo del alquiler de los departamentos, si de mi rendición de cuentas surge que los negocios a mí encomendados significaron una ganancia neta de 100.000 pesos, significa que yo a esos 100.000 pesos le debo pagar al interesado en el plazo que nosotros convenimos o en su defecto, si no hay plazo convenido, en el plazo de 10 días desde que la cuenta esté aprobada o la cuenta esté aprobada. Y el segundo efecto es que una vez aprobadas las cuentas,
el sujeto tiene que devolver al interesado todos los títulos y documentos, es decir, yo le tengo que entregar a la propietaria de esos departamentos que me encomendó la gestión de los mismos, absolutamente todos los comprobantes de gastos, como así también los contratos de alquileres que yo puedo haber suscrito o formalizado, como los recibos de pago. Lo único que el sujeto obligado a rendir la cuenta podría quedarse son las instrucciones de carácter personal. Es decir, supongamos que a mí se me dan una serie de instrucciones por escrito referente a cómo tiene que ser la característica de los inquilinos que yo tengo que conseguir, o cuál es el precio mínimo que yo voy a pedir por el alquiler de esos departamentos. Bueno, esas instrucciones yo me las puedo quedar, no estoy obligado a entregárselas. Bien. ¿Cuál es el lugar? Previo a esto, les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que la obligación de rendir cuenta solamente puede realizarla aquella persona encargada, o puede un tercero realizar la rendición de cuentas por él? Depende cómo haya sido Bien. conformado. La obligación de rendir cuentas puede ser realizada, obviamente debe ser realizada por el sujeto obligado, pero a su vez él puede dar un mandato para que un tercero rinda cuenta. Ahora bien, ese mandatario tiene que tener facultades suficientes como para reconocer deuda por parte de su mandante, que era quien debía rendir cuenta. Entonces, solamente alguien que tenga un poder con estas facultades puede rendir cuentas en nombre de un tercero. ¿Cuál es el lugar de rendición de cuentas? En esto, el Código Civil y Comercial de la Nación no tiene una disposición específica, como sí lo tenía el artículo 74 del Código de Comercio derogado. Allí se establecía que la presentación de las cuentas debía hacerse en el domicilio de la administración, siempre y cuando obviamente las partes no hubiesen convenido otro lugar en donde deban rendirse las cuentas. Recuerden, y reitero, que en materia de rendición de cuentas, salvo que se encuentre inmiscuido el orden público, en lo otro la autonomía de la voluntad tiene preponderancia. Entonces, a falta de una estipulación respecto del lugar en donde debemos rendir las cuentas deben rendirse en el domicilio de la administración. Y se presume, ¿por qué así? Porque se presume que es en ese domicilio donde se encuentran todos los libros y documentos referidos a la gestión encomendada. Bien, en cuanto a la extensión de la rendición de cuentas, si hay un solo administrador, no hay inconveniente, él va a ser la única persona que va a tener que realizar la rendición de cuentas. Ahora, en el supuesto caso en donde hay más de un administrador o de una persona que se le haya encomendado la gestión, cada uno de estos administradores responderá por la gestión que tuvo a su cargo. Le reitero, si bien no existen normas expresas en el Código Civil y Comercial de la Nación, que sí las había en el Código de Comercio, pero estos mismos criterios son los que se siguen manteniendo hoy en día. Bien, hemos dicho entonces que las cuentas que se nos presentan las podemos observar o impugnar. Esta impugnación de cuentas puede ser judicial o extrajudicial, y no importa en qué ámbito se realice esa impugnación de las cuentas, pero lo que sí se requiere es que esa observación o esa impugnación a las cuentas sea efectuada
de forma específica. Es decir, debemos indicar cuál es el rubro o la razón de la impugnación. No basta con que hagamos una impugnación genérica o vaga. Debemos ser precisos al momento de formular la observación o la impugnación de las rendiciones de cuentas. Bien. La rendición de cuentas dijimos que puede ser tanto en el ámbito extrajudicial como en el ámbito judicial. Cuando la rendición de cuentas debe efectuarse de forma judicial, ya sea porque la ley expresamente nos impone la obligación de realizarla, o cuando la parte que está obligada a rendirla no lo hace, los procesos están establecidos tanto en el Código Procesal de la Nación, dentro de la sección referida a procesos especiales, como en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que también está regulada dentro de los procesos especiales en los artículos 437 a 443. ¿Dudas? Bien, hago una pequeña aclaración. Lo que vimos hasta recién tenía que ver con toda la cuestión de fondo de la rendición de cuentas. Lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el proceso judicial de rendición de cuentas, está referido al supuesto caso en donde quien debe rendirnos cuentas no lo realiza, o también puede suceder que el sujeto quien deba recibir esta rendición de cuentas no quiera recibir una rendición de cuentas. En ambos supuestos podríamos acudir o deberíamos acudir a la justicia para hacer valer estos derechos. Lo que vamos a tratar ahora entonces es del proceso de rendición de cuentas, cuando es el obligado a rendirlo quien no lo efectúa, y nosotros debemos acudir a la justicia a los fines de que este sujeto nos rinda cuentas. Vamos a poner en esta exposición principal énfasis en el Código Civil, Procesal, Civil y Comercial de la provincia. Sin perjuicio de, como dijimos anteriormente, también en el Código de la Nación está previsto el proceso de rendición de cuentas como un proceso especial en dicho cuerpo normativo. Bien, el artículo 437 del Código Procesal de la provincia establece que la demanda por obligación de rendir cuentas tramitará por juicio sumario, a menos que integrase otras pretensiones que debieran sustanciarse en juicio ordinario. Entonces, si nosotros solamente vamos a interponer como pretensión que esta persona a quien le encomendamos el alquiler del departamento nos rinda cuenta, esto tramitará por la vía del juicio sumario. Que ustedes, como van a ver en procesal, el juicio sumario tiene una estructura similar al juicio ordinario, nada más que con plazos más abreviados. Pero plantea una excepción, y esta excepción está dada cuando, además de la rendición de cuentas, de nuestra pretensión de rendición de cuentas, además venga acompañada de otra pretensión, y que esa otra pretensión deba tramitarse por juicio ordinario. Supongamos que yo, además de la rendición de cuentas, quiero o inicio una acción de daños y perjuicios por lo que la demora en la rendición de cuentas, o por los daños que la demora en la rendición de cuentas me podrían haber ocasionado. Como la acción de daños y perjuicios tramita por vía ordinaria, en este caso, al estar acompañada la pretensión de la obligación de rendir en cuenta con una pretensión de reparación de daños y perjuicios, en este caso va a tramitar a través de un proceso ordinario. Bien,
El proceso de rendición de cuentas, o en un proceso de rendición de cuentas, uno puede ver tres etapas bien diferenciadas. Estas etapas son de tipo contingente, y ya vamos a ver por qué digo que son de tipo contingente, es decir, que puede no existir algunas de estas etapas dentro del proceso de rendición de cuentas. La primera etapa, que es la que busca la declaración de la obligación de rendir cuenta. Esto se da en el caso en donde la parte a quien va dirigida se niega a ella a que sea obligada a rendir la cuenta. La otra etapa del proceso se trata de la rendición de cuentas propiamente dicha, es decir, la confección y análisis de la cuenta. Vamos a ver que esta segunda etapa va a tramitar por vía incidental, por vía de incidente. Como esta segunda etapa va a arrojar como resultado cuál es el saldo de esta rendición de cuentas, la tercera etapa, también contingente, va a ser el cobro de dicho saldo. El cobro del saldo de esa cuenta liquidada. Y este cobro del saldo va a tramitar a través de un proceso de ejecución de sentencia. Entonces, estas son las tres etapas que puede presentar el proceso de rendición de cuentas. Una primera etapa de declaración de la obligación de rendir cuentas, una segunda etapa que es la rendición de cuentas propiamente dicha y que tramita por vía de incidente, y una tercera etapa que es la ejecución del saldo. Yo acá le pongo una jurisprudencia que hace mención a las tres etapas que hemos visto anteriormente. El artículo 438 establece que el traslado de la demanda será bajo apercibimiento de que si el demandado no la contestara o admitiera la obligación y no la rindiera dentro del plazo que el juez fije al conferir derecho de traslado, se entenderán por aprobadas las que presente el actor en todo aquello que el demandado no pruebe que sean inexactas. Vamos a ver ahora con más detenimiento esto. Bien. Se nos puede presentar dos supuestos. Que el actor, que es la persona quien pretende que se le rindan cuenta, cuando inicie su acción de rendición de cuenta, no acompaña una cuenta provisional. ¿Por qué? Porque no tiene la más remota noción de cómo puede estar conformada esta cuenta. O simplemente porque decidió no acompañar una cuenta provisional en ese momento. O puede darse el supuesto en que el actor, cuando inicia esta demanda de rendición de cuentas, además acompaña una cuenta provisional. En el primer supuesto, esto es, cuando se inicia la acción de rendición de cuentas sin acompañar una cuenta provisional, se le corre el traslado de esta demanda al demandado por el término que fija el Código para el proceso sumario, que es de 9 días. Y ante esto puede haber o pueden plantearse las siguientes situaciones. Que el demandado se oponga a rendir cuentas. En caso que el demandado se oponga a rendir cuentas, esto va a tramitar a través del proceso sumario, en donde ustedes saben que hay. La estructura del proceso sumario es una demanda, contestación, apertura a prueba, alegatos y sentencia. Ahora, en los casos en donde el demandado reconozca su obligación a rendir cuentas, o cuando dicha obligación a rendir cuentas surja de un instrumento público o privado, aquí no se da esta etapa o esta estructura que habíamos hablado al principio. No hay
todo el trámite para determinar si existe o no la obligación de rendir cuenta, sino que directamente pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de la rendición de cuenta propiamente dicha. Es decir, si está reconocida la obligación de rendir cuenta, supongamos que al momento de que se le corre el traslado de la demanda, el demandado se presenta y dice: me allano a la pretensión, yo soy el sujeto obligado a rendir cuenta por cuanto yo gestioné intereses de la parte actora. En ese caso, no vamos a tener toda la tramitación de demanda, contestación, prueba, alegato y sentencia, sino que directamente pasamos a la segunda etapa, que es por vía de incidente, dijimos. Entonces, en esta vía de incidente, este sujeto que reconoce su obligación a rendir cuenta deberá presentar las cuentas. De estas cuentas se corre el traslado a la otra parte por el plazo de 5 días. Puede haber una apertura a prueba hasta 20 días, como dice la sección del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, que se refiere a los incidentes, y una vez abierto a prueba, se resuelve respecto de este incidente de rendición de cuenta propiamente dicho. Entonces, llegamos a la resolución, y esa resolución de este incidente de rendición de cuenta propiamente dicho puede arrojar un saldo, que puede ser un saldo acreedor o un saldo deudor, o puede inclusive también, que rara vez ocurre, diría casi nunca, que no exista saldo. ¿Por qué? Porque las partidas de los ingresos y egresos han sido iguales. Pero bueno. O también puede plantearse el caso que cuando se le corre el traslado de la demanda a quien se le está pidiendo la rendición de cuenta, esta persona guarde silencio. En esos casos, corresponde la aplicación de los artículos 438, 192 y 294 del Código Procesal de la provincia. Esto es la declaración de rebeldía, si es que esta persona no se presenta, o puede presentarse y no contestar la demanda. Pero en todos estos casos, si hay silencio por parte del demandado respecto de su obligación de rendir cuenta, en este caso también tramita por vía del proceso sumario, en donde va a haber apertura a pruebas, alegato y la sentencia, pronunciándose si existe o no esta obligación de rendir cuenta. Bien, el segundo supuesto es que el actor, cuando inicia su demanda, acompaña una cuenta provisional. Igual que lo anteriormente dicho, se nos puede presentar el caso en donde el demandado se opone y su obligación no surja de un instrumento público o privado, en cuyo caso se abre el proceso sumario con exactamente la misma estructura que hicimos referencia anteriormente. O puede surgir que al correrse el traslado a la demanda, igual que dijimos anteriormente, el demandado reconozca su obligación a rendir cuenta, o cuando surge un instrumento público o privado, en cuyo caso pasamos a la segunda etapa, que era el incidente de rendición de cuentas propiamente dicho. Pero acá debemos hacer la siguiente distinción. Si el demandado además reconoce total o parcialmente esta cuenta provisional que presenta el actor, ese reconocimiento de esta cuenta provisional va a hacer que o el resultado de esa cuenta provisional pueda ser ejecutada por el proceso de ejecución de sentencia. Es decir, supongamos que ustedes me inicien un juicio a mí para la rendición de cuentas. Ustedes además presentan unas cuentas en donde esas cuentas le dan un resultado que el negocio que ustedes me han encomendado dio una ganancia para ustedes de 10.000 pesos. Si al correrme traslado de la demanda con la cuenta provisional presentada por ustedes
yo digo, reconozco mi obligación de rendir cuentas y además acepto que la cuenta provisional presentada por el actor es correcta, esto significa que a partir de esa aceptación, ustedes podrán ejecutarme a mí este saldo de 10.000 pesos a través del proceso de ejecución de sentencia. Acá no va a ser necesario, ante tal reconocimiento, tramitar todo el incidente para determinar un saldo. Al encontrarse reconocido ese saldo, directamente pasamos a la tercera etapa, que es la ejecución de sentencia. Ahora, si yo rechazo esa cuenta, ya sea total o parcialmente, lo que debería hacer el sujeto demandado al rechazar esta cuenta provisional es presentar su cuenta. Entonces, en este caso, estamos en presencia del incidente de rendición de cuentas propiamente dicho, que va a tramitar a través de la vía incidental y que obviamente va a sustanciarse, va a abrirse a prueba y se va a dictar una resolución de cuya resolución va a surgir un saldo, y cuyo saldo obviamente es ejecutable a través del proceso de ejecución de sentencia. Lo mismo va a ocurrir si en el caso que el demandado guarde silencio ante el traslado de la demanda y la cuenta provisional. Hemos dicho anteriormente que los saldos reconocidos, entonces, pueden ser ejecutados a través del proceso de ejecución de sentencia. El artículo finalmente 443 del Código Procesal y Civil y Comercial de Tucumán también contempla el supuesto en que el obligado a rendir cuentas ante la negativa de quien debe recibirla, el código prevé la posibilidad que esta persona acuda a tribunales para efectuar la rendición de cuentas. Así dice, el obligado a rendir cuentas podrá pedir la aprobación de la que presente de la demanda a la de que deberá acompañarse boleta de depósito por el importe del saldo deudor, se dará traslado al interesado por el plazo que fije el juez, bajo prevencimiento de ser tenido por conforme si no las impugnase el contestante. Se aplicará en lo pertinente el procedimiento establecido en los artículos anteriores. Es decir, si yo era el sujeto obligado a rendir cuenta por mi gestión de alquiler, por la gestión de alquiler de los departamentos, y resulta que la persona que me encomendó esta gestión se niega a recibir una rendición de cuenta, yo iré ante un juez en donde presentaré mi demanda rindiendo cuentas, y a su vez, además de presentar mi demanda rindiendo cuentas, voy a depositar a la orden de ese juzgado el importe que corresponda al saldo de la operación o la gestión encomendadas. Ustedes saben, como todo proceso lleva la imposición de costas, el principio en materia de imposición de costas en derecho procesal es quien resulte vencido se hace cargo de las costas. Entonces en este caso, quien resulte vencido en este juicio de rendición de cuentas será quien deberá afrontar el pago de las costas judiciales. Abro un pequeño paréntesis que no hablamos anteriormente y que tiene que ver con los gastos que puede ocasionar la rendición de cuenta en sí. Supongamos que yo tenga que incurrir en gastos de enviar un telegrama o acompañar una serie de fotocopias y demás. Esos gastos que impliquen la rendición de cuenta, extrajudicial estamos hablando, no en un juicio, sino extrajudicialmente, si bien no hay una norma expresa, los gastos que implica la rendición de cuentas siempre son a cargo de los bienes administrados. Anteriormente, el artículo 71 del Código de Comercio sí tenía previsto una disposición en este sentido,
el Código Civil y Comercial de la Nación no, pero se sigue este mismo criterio. Bien, hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy. Vamos a abrir entonces ahora un pequeño espacio para que ustedes realicen preguntas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Todos estos PowerPoint que usted iba mostrando... Y realizar las preguntas que deseen. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Alejandro, creo que estás queriendo hablar, Alejandro Salem, pero no te escucho. Hola, ahí. Bien. ¿Ahí me escucha? ¿Preguntas? Bien, antes que terminemos la clase de hoy, la bibliografía que sugiero a los fines del estudio de este tema, ustedes sé que tienen subido ahí en el campus de la cátedra los manuales tanto del doctor Vítolo como del doctor Javier Rubá. Pueden consultar cualquiera de esos dos manuales. Yo voy a pasar hoy para que jueguen el PowerPoint y también voy a subir los artículos comentados del Código de Comercio del doctor Ruillón, los artículos correspondientes a la rendición de cuentas. ¿Alguna duda más que tengan? A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Hola. 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 Ay, perdón, sí. ¿Ahí me escucha? Sí, la escucho. Discúlpeme, recién me doy cuenta cuando vi el chat. Sí. No estaba escuchando. Sí, doctor. Toda la parte esa procesal, la verdad que está muy bueno, el procedimiento de la rendición de cuentas. Eso le quería preguntar yo si los PowerPoint que usted iba mostrando iba a subir junto con la clase que dio hoy. Lo vamos a subir a los Power junto con la clase de hoy. Perfecto, así lo entendemos. Lo que me interesa que ustedes sepan respecto al proceso de rendición de cuenta, tramita por vía sumaria, tiene 3 etapas que dijimos que son contingentes, es decir, que puede darse el caso que alguna de esas etapas no se presenten. La primera etapa dijimos que es la referida a si existe o no la obligación de rendir cuenta. ¿Por qué decimos que es contingente? Porque ustedes, como han visto ahí, si la obligación de rendir cuenta surge de un instrumento público o privado, o si el demandado reconoce la obligación de rendir cuenta, esa etapa desaparece. Supongamos, o pongamos el caso de que al momento de que se me encomienda a mí la gestión o la administración de estos departamentos, eso, a ese contrato lo volcamos en una escritura pública. Entonces, en ese caso, al estar reconocida la obligación de rendir cuenta en este instrumento, nosotros podríamos obviar esta primera etapa. Entonces, les recuerdo, esta primera etapa es una etapa en donde ustedes van a llegar, que va a ser a través del proceso sumario, donde van a llegar a una sentencia en donde un juez se va a pronunciar de si existe esa obligación de rendir cuenta o no. Supongamos que Alejandro Salem me denuncia a mí, José Dantur, para que yo le rinda cuenta de la venta de un automóvil que él me encomienda. Yo, cuando me corre el traslado a demanda, niego que tenga la obligación de rendir cuenta. Entonces, esto va a tramitar por vía sumaria y después vamos a llegar a una sentencia en donde un juez dirá: hacer lugar a la demanda, se condena a José Dantur para que en el plazo de X día rinda cuenta al señor o al actor Alejandro Salem. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, una vez que ya se determinó que existe la obligación de rendir cuenta, o cuando la obligación de rendir cuenta surge de un instrumento público-privado,
directamente pasamos a la segunda etapa, que son las cuentas propiamente dichas. Entonces ahí el demandado deberá presentar sus cuentas que se van a correr traslado a la otra parte y que después el juez va a resolver cuál es si se aprueban o no se aprueban esas cuentas y de eso va a surgir un saldo. Esta segunda etapa es a través de un incidente. Un incidente, si ustedes leen el Código Procesal de Tucumán, tiene, dentro del Código de Tucumán hay unos artículos dedicados exclusivamente a los incidentes, en donde ustedes van a ver ahí cuál es la estructura del incidente. Un incidente hay el escrito de inicio del incidente, que en este caso va a ser la presentación de las cuentas, que se corre el traslado a la otra parte para que en el plazo de 5 días la conteste, es decir, se le va a correr el traslado a la otra parte de la rendición de cuentas. Una vez corrido el traslado, se abre a prueba. Los artículos pertinentes a los incidentes dicen que podrá abrirse a prueba hasta 20 días y después ustedes van a tener una sentencia que va a definir esa rendición de cuentas y de la cual va a surgir un saldo. Esta es la segunda etapa que tramita a través de un incidente y que tiene como finalidad llegar a un saldo. La tercera etapa es la etapa que tiene que ver, bueno, a ver, ¿cómo cobro yo el saldo de esta rendición de cuentas? Obviamente, como este saldo surge de una sentencia, esta tercera etapa va a ser a través del proceso de ejecución de sentencia. En donde ustedes saben que el proceso de ejecución de sentencia va a ir un mandamiento de intimación de pago a la otra parte, va a tener un plazo para oponer excepciones, eventualmente podrá abrirse a prueba y después va a tener una sentencia que ordena llevar adelante la ejecución y demás. Entonces, 3 etapas que son contingentes porque puede darse que alguna de ellas no sean necesarias, porque se ha reconocido la obligación de rendir cuenta, o porque se han reconocido las pruebas, las cuentas que se me han corrido el traslado, o porque no voy a ejecutar porque me pago voluntariamente el saldo. Lo que me interesa es que a ustedes les queden claro es estas etapas del proceso de rendición de cuentas, pero lo que más nos interesa en la materia es que ustedes tengan una claridad conceptual del Instituto de Rendición de Cuentas y básicamente cómo deberían ustedes asesorar para que sus clientes el día de mañana hagan una rendición que sea correcta. Bien, ¿alguna otra duda, alumnos y alumnas? A ver, tengo una pregunta de Paola. Sería en el caso de curatela, tramitará por incidente. Yo lo que estoy hablando es de todo tipo de rendición de cuentas. Esto significa, si ustedes son administradores del consorcio, lo pueden llevar a juicio para que rindan cuenta a través de este proceso. Si han actuado como comisionistas, también puede ser llevado a un proceso de este tipo para rendir cuentas. Lo único que quiero que hagan una pequeña diferenciación, que hay en algunos supuestos en donde, como esta persona que va a administrar bienes o negocios en interés ajeno ha sido designada en el marco de un proceso, supónganse que hay un conflicto entre socios de una empresa y que a raíz de este conflicto de socios de una empresa, el juez que interviene en este conflicto societario ordena la intervención de esa sociedad. El interventor, ¿qué hace? Desplaza a los administradores de esa sociedad y los reemplaza a ellos. Entonces, en ese caso, este interventor que va a administrar esta empresa, su rendición de cuenta va a ser en el marco de ese juicio en el cual ha sido designado. No sé si se entiende. Pero, les reitero, no apunto a esto. Lo que quiero que ustedes tengan claridad es
de todo el Instituto de Rendición de Cuentas que hablamos anteriormente y cómo es el proceso en casi la totalidad de los casos, el proceso judicial, para pedir la rendición de cuentas. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, disculpe, ¿cómo era lo que usted dijo sobre lo importante que deberíamos saber al final? Era sobre claridad conceptual del Instituto de Rendición de Cuentas y después sobre el cliente, dijo usted. No, a ver, no sobre el cliente. Lo que pretendemos en la cátedra es que ustedes sepan todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. La parte procesal, que es lo que hablamos al último, es cómo ustedes van a hacer valer este derecho a que le rindan cuenta, o su derecho eventualmente a rendir cuentas, si es que la otra parte se niega a recibirla, judicialmente, en sede judicial. Pero antes que eso tienen que saber todo lo concerniente a la rendición de cuentas, es decir, tienen que tener claridad qué es una cuenta, qué es una rendición de cuentas, cuándo estamos ante una rendición de cuentas, cuáles son esos elementos que hablamos que deben encontrarse cumplidos para que exista la rendición de cuentas, esto que debe ser instruida, que debe ser documentada, tienen que saber cuáles son los sujetos obligados a rendirla, tienen que saber cuál es el plazo, todo lo que hablamos hoy, pero nos interesa que sepan todos, pero si no tienen una claridad conceptual respecto a la rendición de cuentas, menos van a entender después la cuestión procesal. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. Y bueno, les deseo buen fin de semana a todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Sí. Buenísimo. ¿Dudas? ¿Ninguna? Aprovechen que estamos conectados y que hoy día, en este feriado, tenemos más tiempo. Bueno, les agradezco. Buen fin de semana a todos y a todas.